your way, Lord. As we lift up your name, let your fire fall. Send your wind and your rain. On your wings of love. Pour out from heaven your passion and presence. Bring down your burning desire. Revival fire fall. Revival fire fall. Fall on us here with the power of your spirit. Father, let revival fire fall. Revival fire fall. Revival fire fall. Let the flame consume us with hearts of flame. Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en Antorchas Encendidas en esta semana compartiendo con ustedes un nuevo programa de avivamientos, donde hablamos de avivamientos. Hoy voy a hablar de un avivamiento que me ha marcado en mi vida y desde que escuché de él, incluso, por cuestiones ajenas a mí, no pude ir a ese lugar. Yo les cuento que hace muchos años, este avivamiento fue del año 95 al 2000, fue en Florida, en un pueblo llamado, una ciudad, en realidad una pequeña ciudad llamada Pensacola, y este avivamiento realmente Dios se movió con poder. Fue uno de los avivamientos más grandes y más duraderos dentro de una iglesia, porque el avivamiento se dio dentro de una iglesia. Y es tremendo cómo fue todo lo que fue ocurriendo a lo largo de estos 5 años, donde el poder de Dios se derramó en Pensacola. Y ya vamos a estar contando qué cosas fueron las que ocurrieron. Pero fue tremendo el despertar que comenzó en Pensacola, que después terminó siendo un gran avivamiento. Y muchas personas llegaban de distintos lugares del mundo a ese lugar para experimentar lo que Dios estaba haciendo realmente en ese lugar. El avivamiento de Pensacola, un avivamiento creo que con muy poco precedente en este tiempo, y fue marcado por la presencia de Dios en cada servicio, en cada reunión, por las manifestaciones del Espíritu Santo. Y como siempre decimos, por la convicción de pecado, mucha gente llegaba a los pies de Jesús y se derramaba delante de Él. Incluso lo que estamos escuchando, esa música, es de este avivamiento de Pensacola. Por eso creo que es una de las cosas que nos lleva a hablar de avivamientos. Creo que empecé a hablar de avivamientos por todo lo que Dios hizo en ese lugar. Yo conocí el avivamiento gracias a este avivamiento. Si bien, como les decía, cuando era pequeño no tuve la posibilidad de ir, estuve a punto de ir, pero era pequeño. Mi abuela la habían invitado para ir al avivamiento con un grupo para ayudar, porque en un avivamiento de ese calibre, obviamente que se necesitan obreros que vayan y obviamente cuando vos vas a aquel lugar terminás recibiendo el doble. Y bueno, por cuestiones que uno desconoce, no, quien les habla no pudo participar de ese avivamiento, pero se vivía en un tiempo hermoso donde Dios derramó de su espíritu en muchos lugares en el mundo. ¿Recuerdan ustedes? Acá en Argentina estaba el movimiento de Claudio Freyson, también Anacondia con sus campañas seguía hablando del Señor. Bueno, hay entrevistas que se le hacen a los pastores de este avivamiento, a Esteban Gil. Esteban Gil fue fundador de muchas iglesias acá en Argentina
Luego el evangelista viajó por todo el mundo, por distintos lugares, plantando iglesias, llevando el evangelio con una cargada pasión en su corazón por ver el mover de Dios en las vidas. Qué tremendo era cuando uno lo veía predicar, porque cuando Esteban predicaba tenía lágrimas en los ojos, realmente se notaba una pasión por las almas tremenda. Yo sé que muchos que están escuchando la 90.3 en este momento han conocido de este avivamiento, pero para muchos este avivamiento es desconocido. Es un avivamiento que no es de los grandes avivamientos que se han dado a lo largo de la historia, como son los conocidos como el de Calle Azusa, al cual le vamos a dedicar quizás varios programitas, al de Azusa Street. Y bueno, después hay otros como el de Gales, que le vamos a dedicar un tiempito más contundente también en la 90.3 en Antorchas Encendidas, para poder ir definiendo, ir contando historias y todo lo que ha ocurrido. Pero este avivamiento, el de Pensacola, el avivamiento que comenzó en el Día del Padre, en el año 1995, un avivamiento que hizo que Pensacola esté en llamas. En una entrevista a Esteban Gil, él contaba que a lo largo de 2 años la Iglesia de las Asambleas de Dios en Brownsville, ubicada en una pequeña ciudad en Pensacola, permaneció fiel en sus oraciones. 2 años, Esto es tremendo, porque 2 años rogando a Dios por un avivamiento, permanecían fieles y decían: Señor, danos un avivamiento. Y estas palabras nacidas en corazones sinceros empezaron a mover los cielos y las lluvias de avivamiento comenzaron a descender. Por varias noches el pastor de la iglesia de Pensacola, John Kilpatrick, clamaba a Dios, clamaba al cielo caminando entre las bancas de su iglesia a altas horas de la madrugada y decía: Dios mío, tengo una bella familia, una hermosa iglesia, debería ser feliz, pero estoy tan solo. Y ahí fue cuando Dios habló a su corazón diciéndole: si tú vuelves al Dios de tu niñez, yo visitaré este lugar. Y ahí dice que muy claramente John Kilpatrick comprendió que el Dios de su niñez era un Dios de milagros. A ese Dios debía volver su mirada, y así lo hizo. Y después cuenta la historia que, aunque muchos intentan explicar la definición exacta de la palabra avivamiento y pretenden encasillar el mover de Dios en un rótulo, a aquellos que se trasladan miles de kilómetros en automóviles, ómnibus y aviones, no les interesan las palabras, únicamente buscan el toque de Dios, la corriente del Espíritu Santo, sin cuestionar su obrar. Entonces solo aquellos que aceptaron este mover de Dios con libertad llegaron a sentir el poder del toque de Dios en este avivamiento. Un avivamiento que también fue un poco cuestionado por la prensa, pero que realmente Dios se movió con poder en ese lugar. Ese Dios de milagros, al que muchos de nosotros conocimos en la simpleza de la niñez, es el Dios que cada noche se manifestaba poderosamente en el avivamiento de Pensacola, el cual vamos a estar introduciéndonos. Pero contamos también que el comienzo del despertar fue de esta manera, porque agotado física y emocionalmente por la pérdida de su mamá, el pastor John Kilpatrick de las Asambleas de Dios en Brownsville decidió invitar a su amigo, el predicador, el evangelista Esteban Gil, y bueno, y lo invitó a compartir la palabra de Dios en su iglesia. Y bueno, amablemente Esteban accedió, y ese domingo 18 de junio del año 1995, la reunión comenzó por la mañana y finalizó a las 4 de la tarde. Y ahí resultó finalmente un impactante y un inolvidable Día del Padre.
Por eso se lo conoce como el avivamiento del Día del Padre. En esa reunión compartió el evangelista Esteban Gil y predicó sobre el texto del libro de Salmos, del capítulo 77, versos 11 y 12, que dicen: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Bueno, y acá cuenta, ¿no? Esa noche deseaba que la congregación recuerde, esto decía Esteban, deseaba que la congregación recuerde las maravillas que Dios había realizado en sus vidas, la salvación, las sanidades. Hablé con ellos sobre los movimientos y las campañas del pasado. Ellos lograron entender que Dios es el mismo y que Él no ha cambiado, y compartí lo que yo había visto: salvación, milagros, avivamiento. En ese momento la fe de la congregación comenzó a crecer y a activarse, y algo nuevo y diferente comenzó a suceder. Dice, una unción especial se instaló en el lugar hasta el día de hoy. Lo contaba esto en medio del avivamiento. Dice, esa primera noche más de 1000 personas pasaron al altar, y algunos aceptaron al Señor como su Salvador personal, otros pasaron a reconciliarse con Dios, con el cual, del cual se habían apartado, ¿no? Esto comentaba el pastor Esteban Gil. Y el primero, dice, que cayó al piso durante la oración fue el pastor principal de la iglesia, John Kilpatrick. Dice que permaneció ahí por un espacio de 4 horas. Claro, en un momento, y esto está filmado porque lo que tiene este avivamiento, ustedes lo pueden buscar en YouTube, buscan avivamiento de Pensacola, videos o predicaciones, está todo en inglés, pero están todas las reuniones completas. Incluso la música, bueno, la música, la que estamos escuchando en este programa, la que le da, digamos, musicalización al programa, es la música de ese avivamiento. Y bueno, está todo filmado. Y en un momento el pastor estaba apoyando en oración al evangelista, iba como acompañándolo cuando él oraba por la gente, y se ve como algo lo tira para atrás y cae al piso. Dice que 4 horas. A ver, contexto. El pastor había perdido a su mamá hace pocos días. Estaba pasando un momento realmente difícil en su vida, con lo que conlleva perder una mamá. Una carga enorme que era de pastorear esta iglesia con muchos miembros, y también un pastor que se sentía de alguna manera un poco solo. Y ahí es donde Dios comenzó a derramarse sobre su vida. En ese día, 4 horas estuvo en el suelo, y el pastor Esteban Gil decía, Dios está sobre él. El despertar había comenzado. Y sin siquiera imaginar ninguno de los que ahí se encontraban que iba a suceder algo. O sea, quizás nadie se lo imaginaba. Lo pedían en cada reunión, oraban, pero nadie se lo imaginaba. Y el despertar del avivamiento había comenzado sin imaginarlo. La unción del Espíritu Santo comenzó a traer personas de todos lugares. Incluso vinieron de Latinoamérica, de África, de Europa, de Asia. Y Pensacola no estaba preparada, la ciudad no estaba preparada para este movimiento que se dio. Todos los habitantes de la pequeña ciudad tenían los ojos puestos en la iglesia, en Pensacola, en Brownsville. El área de Brownsville era conocida por los bares. Incluso ahí estaba la iglesia, en esos lugares, en medio de esos lugares donde un poblado, un lugar donde era conocido por los bares, por la prostitución, por la droga, y la iglesia estaba ocupando el protagonismo que muchas veces le fue quitado, ¿no? Y mientras la congregación y el pastor oraban por un avivamiento, Dios estaba preparando al pastor Esteban Gil. Durante 9 años, Esteban Gil y su esposa Sherry
vivieron un mover impresionante aquí en Latinoamérica como misioneros. Bueno, ellos trabajaron y estudiaron español en Costa Rica, después decidieron establecerse como misioneros en Argentina. Muchos hechos importantes se vivieron en el país. Argentina fue bendecida por la familia por Esteban y por su esposa. Ellos trabajaron mucho en construcción de iglesias, incluso acá construyeron la iglesia Dimensión de Dios y fueron de mucha bendición para el pastor Héctor, para toda la familia. Fue tremendo lo que Dios estuvo haciendo a través de la vida de Esteban Gil, también en Buenos Aires, en distintos lugares de aquí, de Argentina. Ellos pudieron compartir su fe y contagiar esa fe a muchos pastores, también fueron bendecidos a través de su vida. Trabajaron en la predicación del Evangelio y bueno, el corazón de Esteban y de su esposa era así, ¿no? Siempre junto a los perdidos, a los necesitados. Un hombre que la pasó, porque tiene un testimonio muy fuerte, tenía un testimonio muy fuerte Esteban. Esteban falleció en 2014 y realmente tenía un testimonio fuerte, un testimonio grande. Dios lo sacó de muchos vicios, de drogas. Él realmente se notaba a sí mismo que estaba perdido en un momento. Pero bueno, cuando Dios transformó su corazón, transformó su sentir, él comenzó a buscar a Dios, a prepararse, incluso se preparó en un instituto donde tenía como mentores a Leonard Ravenhill, tenía como mentor también a David Wilkerson. O sea, un hombre que también se rodeó de hombres de Dios tremendos. Y siempre con esa pasión por los necesitados, por los perdidos, amando a los que necesitaban encontrar la salvación de sus almas, ¿no? Y muchos siervos de Dios fueron influenciados por la vida espiritual que llevaba Esteban Gil, pero alguien en forma especial le enseñó mucho con su humildad y con esa persona que es el evangelista Carlos Anacondia. Personas como Anacondia influenciaron mi vida, dijo Esteban, y en 1984 trabajó junto a Anacondia, contaba él, en su campaña en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Dice, milagros y maravillas sucedieron durante esas reuniones. Decía, nunca las voy a olvidar. Anacondia es el ejemplo de un verdadero obrero de Dios. Yo estaba junto a él y lo veía predicar al aire libre, tanto bajo un cielo de estrellas como bajo una torrencial lluvia. A través de su trabajo vi iglesias crecer de 200 a 2000 personas. Él peleó una fuerte guerra espiritual por las almas perdidas y Dios venció con poder. Eso contaba Esteban Gil en cuanto a esto, ¿no? Un avivamiento que comenzó a despertarse en la vida de Esteban al ver lo que Dios estaba haciendo a través de la vida de este gran siervo de Dios que sabemos de la vida de Anacondia, lo que es y lo que Dios ha hecho a través de él, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo de la historia, pero para seguir un poco más con este avivamiento, un avivamiento que fue espiritual, ¿no? En Pensacola. Desde que el avivamiento comenzó, la iglesia de Bronzeville había recibido miles de visitantes. La mayoría de ellos eran pastores y líderes que se trasladaban de distintas ciudades de los Estados Unidos, pero también de otros países. Todos querían llevar esa unción que había en ese lugar a sus iglesias. Y imagínense, con una población de casi 300.000 habitantes, Pensacola vio pasar más de 1.300.000 personas por esa iglesia
Más de 90.000 de ellos habían recibido a Dios, a Jesús como su absoluto Salvador. Y esta explosión espiritual, ¿no? Había tomado desprevenida a la iglesia, obviamente, ¿no? Y a pesar de ser originalmente un templo para capacidad de 4.000 personas, el liderazgo de la iglesia debió instalar una pantalla en el exterior del edificio para unas 1.500 más. Y aunque las actividades inherentes a la iglesia, al servicio de la comunidad continuaban, por ejemplo los sepelios, asistencia social y todo, cada noche todas las noches se celebraban reuniones. Esta es la particularidad de Pensacola. Todos los días habían reuniones en Pensacola. Era un trabajo muy arduo el que se hizo en esos 5 años de avivamiento, ¿no? Todas las noches se celebraban reuniones evangelísticas con la predicación del Evangelio y del Señor a través de un mensaje sencillo invitando a las personas a aceptar a Jesús. Y la congregación se alistó como un ejército en plena batalla. Cada uno cubría su puesto con una responsabilidad y entendía que esto era el resultado de lo que tanto habían reclamado al Señor, tanto habían pedido por un avivamiento y Dios lo había derramado en aquel lugar. Cada noche ocurría que cientos de testimonios de sanidad, de salvación, de liberación eran relatados por personas que han experimentado el poder de Dios. Muchas almas han llorado de gozo y de reconciliación sobre las alfombras del altar que estaba ahí en la iglesia. Y el mover de Dios ha influyó por todo Estados Unidos y toda Latinoamérica. Cuando le preguntaron a Esteban sobre el avivamiento, respondió lo siguiente, dijo: Dios está obrando en gran manera sobre los países latinos. Muchos pastores y líderes de esos países han visitado Pensacola y han llevado este toque hacia sus iglesias, pero una iglesia no puede perpetrar sin oración. Les insto, decía Esteban, les insto a permanecer abiertos a lo que Dios desea hacer en sus vidas, sin juzgar a Dios por las manifestaciones que pueden o no puede presentarse. Entonces decía que América todavía está en los comienzos del más grande despertar que hayamos visto y vamos a vivir para verlo. No quiero que mis hijos crezcan hablando del avivamiento de la calle Azusa. Deseo que ellos mismos conozcan el avivamiento por lo que han experimentado. Y bueno, acá cuenta, ¿no? que aunque los días pasaban, el fuego continuaba ardiendo y el matrimonio de Jerry y Esteban, junto con sus hijos, permanecían cada día en la campaña, porque eran como campañas que se hacían cada día, ¿no? Y al preguntarles acerca del futuro ministerial, en ese momento del avivamiento decía: no puedo pensar en el mañana, estoy muy ocupado observando lo que Dios está haciendo hoy. Aunque mi pasión por las misiones continúa, no creo que sea el momento de ir a otro país, pero sí apoyar fuertemente las misiones para la extensión del Evangelio. Y próximamente abriremos algunos centros de desafío juvenil en Colombia, en otros países. También apoyaremos económicamente a muchos misioneros que predican por el mundo. Y ahí actualmente, en ese momento, Kilpatrick y Esteban ministraban juntos en esta armoniosa relación de amistad, ¿no? A la iglesia de Brownsville en Pensacola. Y aunque la reunión tenía una gran variedad de manifestaciones del Espíritu Santo, se evidenciaban, no se permitía que ninguna distracción perturbara la palabra de Dios. Siempre era el centro, el mensaje de la palabra de Dios era el centro de este avivamiento. Y frente a la pregunta sobre cómo hallar la clave del avivamiento, Esteban Hill respondió lo siguiente y dijo: el hambre de Dios es la clave para un avivamiento. Muchos de nuestros abuelos y padres espirituales que hoy están con el Señor han orado por años pidiendo este mover para nuestras naciones, y hoy vemos felices el fruto de sus oraciones. Tremendo lo que ocurrió en Pensacola, tremendo lo que ocurrió allí, pero Dios también, y esto te lo digo a vos, querido amigo que estás del otro lado, Dios quiere hacerlo de nuevo.
Dios no quiere que nosotros y nuestros hijos crezcamos o avancemos en la vida hablando de avivamientos pasados. Sí, yo te vengo a contar historias. Este programa tiene ese propósito, contarte historias de avivamiento, pero no para quedarnos en el pasado. No somos nostálgicos de los avivamientos, sino que aprendemos de ellos. Hay que aprender de estos moveres de Dios, porque Dios quiere hacerlo de nuevo con vos. Dios quiere hacerlo nuevo en vos, porque Él te escogió. Sos instrumento escogido de Dios para llevar este avivamiento a tu familia, a tu iglesia, a tu trabajo y a los distintos círculos donde vos te muevas. Y el tiempo es hoy. El tiempo de volver a tener hambre por Dios es hoy. Yo te voy a decir algo. No seamos, se usa mucho esta palabra, que quizás no suena tan bien, pero no debemos ser de alguna manera hipócritas o caretas, como se usa mucho, ¿no? Debemos ser sinceros con Dios. ¿Realmente tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos hambre de Dios para este avivamiento que viene, que Dios quiere derramar? ¿O estamos o nos sentimos saciados? Bueno, si no tenemos hambre, realmente este es el tiempo para decirle a Dios: Dios, me falta hambre, pero quiero tener hambre. Por favor, Señor, danos hambre. Danos hambre de vos. No hambre de las cosas carnales, no hambre de las cosas de esta vida que poco llenan, sino hambre de vos, Señor, hambre de ti, Jesús. Eso es lo que queremos en este tiempo, eso queremos para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. Hambre de un mover de Dios, pero en nuestro corazón. ¿Hambre por qué? Hambre por conocerlo más, hambre por estar con Él, hambre por amarlo a Él. Ese es el hambre que necesitamos para este tiempo. Y si todos tenemos hambre de Dios, si ese hambre de Dios se vuelve colectiva de alguna manera, es el momento donde Dios va a comenzar a inclinar su oído, a inclinar su mano, a inclinar su rostro y a tocar nuestras vidas y a derramar un poderoso avivamiento para que nuestras antorchas estén encendidas. Ya volvemos.
living in a dry and thirsty land, Lord. Oh, I am dry and thirsty, Lord. Send your rain, send your rain. And Lord, I need your touch again. Send your rain, send your rain. Let it rain, let it rain. Let it pour from heaven. Let it rain to revive my soul. I need your rain. I need your streams of refreshing till I thirst no more. Lord, I need your cleansing now. Send your rain, send your rain. Please forgive my every sin. Send your rain, oh Lord, send your rain. Let it rain, let it pour from heaven. Let it rain, let it rain to revive my soul. I need your rain, yes I do, Lord. I need your streams of refreshing until I thirst no more. Bien, continuamos en la 90.3. Avivamiento de Pensacola en Antorchas Encendidas, We're living in a dry and thirsty land. Let It Rain, a llover, de Lyndell Cooley, el cantante de este avivamiento justamente. Send your rain. America we need your touch one more time. Send your rain. Oh Lord, send your rain. Let it rain all across. Bueno, Awake America es un evento, creo que en el año 97-98 lo realizó esta iglesia en un estadio en Dallas, y justamente grabaron este disco que se llama Awake America. Y en este avivamiento, bueno, y en este evento se predicó, y justamente hay una prédica, después ustedes la pueden buscar en YouTube, de Esteban Gil, y está traducida al español, hablando, no recuerdo bien de qué habló puntualmente en esta predicación, pero realmente fue es una linda oportunidad para aquellos que somos hispanohablantes para escuchar la prédica en nuestro idioma. Después los que saben inglés obviamente pueden escucharlo en YouTube, las distintas predicaciones de este mover de Dios. Son todas predicaciones muy evangelísticas y que llevan a la gente a moverse hacia Dios, a dirigir sus pasos hacia el Señor nuevamente, ¿no? Es muy interesante lo que ocurría en este mover de Dios, porque la gente, cuando el evangelista hacía como un llamado a aquellos que querían volverse a Dios, la gente en ese momento pasaba corriendo a lo que sería la parte de la plataforma o el altar, como quieran llamarlo, y pasaban directo a arrodillarse, no es que se quedaban, no, pasaban a arrodillarse llorando y pidiendo a Dios que perdone sus pecados, que los limpie,
Era tremendo esto, algo muy llamativo de este mover de Dios, que incluso fue una de las cosas que me llamaron mucho la atención las veces que he podido ver videos, de cómo la gente corría, parecía que desesperada incluso, corría para recibir esa limpieza, ¿no?, de pecados en su vida, ¿no? Así que tremendo es esto. Bueno, ahora vamos a hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado en este avivamiento para quedar un poco conectados con lo que fue. Y después estaremos hablando de algunas cuestiones que ocurrieron también. Pero en esta recapitulación, ya se me había trabado. En esta recapitulación vamos a hablar un poco de cómo fue este avivamiento, ¿no? En cuanto a la historia, bueno, ya hablamos un poco, pero 2 años antes de que comenzara el avivamiento, Kilpatrick comenzó a dirigir a la congregación para orar por él, y durante 2 años habló constantemente de traer un avivamiento a sus vidas, a la iglesia, llegando incluso a decir que iba a abandonar la iglesia si no aceptaba el avivamiento. Eso decía, ¿no? Y los partidarios del avivamiento también citarían profecías del doctor David Chongi Cho, pastor de la iglesia Evangelio Completo de Yodo, ahí en Seúl, en Corea, como evidencia de que el avivamiento fue inspirado por Dios. Según Chongi Cho, Dios le dijo que iba a enviar un avivamiento a la ciudad costera de Pensacola y que se extendería como un fuego en todo Estados Unidos hasta que sea consumido por él. Eso fue una profecía de Chongi Cho a la iglesia, ¿no? Y bueno, ahí el domingo del Día del Padre ocurre el avivamiento, como habíamos dicho, había ido Steve Hill, predicó el evangelista y después Kilpatrick, después más tarde, Stephen Hill y Kilpatrick hablaron de un evento fuerte que resonó en la iglesia ese día, y un relato que rápidamente se extendió por toda la comunidad pentecostal, era que Kilpatrick había estado hablando de avivamiento durante varios meses. Mientras continuaban reuniones de avivamiento nocturnas, Steve Hill canceló todos los planes que tenía. Él tenía viajes para ir a Rusia y ahí predicó varios servicios de avivamiento cada semana durante los 5 años. O sea, él suspendió viajes que tenía planeados por cuestión de este avivamiento que se había comenzado a derramar allí. Cientos de los que asistieron a los servicios se sintieron impulsados a renovar la fe con el Señor, y con el tiempo la iglesia abrió las puertas para los servicios de avivamiento vespertinos de martes a sábado para acomodar a miles de personas que llegaban y esperaban en el estacionamiento de la iglesia. Bueno, hay muchos videos en cuanto a esto, y una particularidad que se daba en este mover de Dios es que todos los días, desde las 7 de la mañana, horario que era muy temprano, todavía 12 horas antes de que comiencen los servicios, que comenzaban a las 7 de la tarde, habían filas y filas y filas y filas de gente acampando incluso en las calles de Brownsville para poder entrar a recibir más de Dios en este avivamiento. Por eso fue un mover tremendo. A ver, uno dice, wow, qué exagerado, capaz que acampaba. No, pero a ver, cuánta gente que acampa por eventos que no son meramente espirituales, no son meramente que van a quizás a ser tan bendecidos, y cuánto más vale la pena, ¿no?, acampar por un evento así, por un avivamiento, por un mover de Dios que Dios está desparramando. Incluso en las calles de Pensacola se veía la gente, se veía la gente ahí orar, adorar a Dios. Claro, estaban viviendo un mover de Dios tremendo.
cientos de personas, ¿no? Son los que asistieron, y después con el tiempo, como decía, se abrían las puertas y las personas que llegaban incluso esperaron el estacionamiento de la iglesia antes del amanecer. Yo estoy diciendo a las 7 de la mañana, era antes del amanecer, estaban esperando la oportunidad de ingresar al santuario que estaba como abarrotado en un momento, ¿no? Y bueno, incluso algunos acampaban durante la noche esperando que se abran las puertas. Y en 1997 era común tener largos y largos periodos de canto, ¿no? De canto, de baile y altares llenos de personas, ¿no? Buscando a Dios, e incluso gente que iba de toda variedad de edades, razas, condiciones socioeconómicas, y a medida que avanzaba el avivamiento, los testimonios de personas que recibían la salvación se unieron a testimonios de sanidades sobrenaturales, y en palabras de Esteban Gil dice: estamos viendo curaciones milagrosas. Tumores de cáncer desaparecen, los drogadictos se liberan de inmediato. Y sin embargo, la iglesia dijo a los periodistas locales que no mantenía registros de las curaciones que habían, de las sanidades que habían. En 1997, los líderes del avivamiento, que eran Esteban Gil, John Kilpatrick y Lyndell Cooley, el director de adoración, fueron a varias ciudades como Anaheim, Dallas, San Luis, Lake Charles, Toledo, Lake Charles sería Luisiana, Toledo, Birmingham, y ahí celebraron también reuniones similares, y estas son las reuniones que comentábamos recién, que era Awake America o Despierta América, y la que fue en Dallas fue la reunión, en 1997 fue la reunión donde se grabó en Dallas el disco de Awake America, justamente. La parte principal del avivamiento, de este mover de Dios, terminó en el año 2000. Esteban Gil tuvo que pasar a hacer otros trabajos. En 2003 Esteban fundó una iglesia en el área de Dallas, donde ahí se desempeñó como pastor, y después de una larga lucha contra el cáncer, él muere en el año 2014. Lyndell Cooley, que fue el adorador, se fue en octubre de 2003, y Kilpatrick renunció como pastor principal en 2003 para formar su propia asociación evangelística, y hasta 2006 la iglesia continuó celebrando servicios especiales los viernes por la noche, que eran como una continuación del avivamiento. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias, pero las buenas consecuencias de este avivamiento, de este mover de Dios que se dio allí en Pensacola? Bueno, ahora vamos a repasarlas una a una, pero durante este avivamiento casi 200.000 personas aceptaron a Cristo, y para el otoño del 2000 más de 1.000 personas habían experimentado el avivamiento personas que habían experimentado este avivamiento se habían inscrito en la escuela de ministerio del avivamiento de Brownsville. Y miles de pastores visitaron Brownsville también, regresaron a sus congregaciones de origen, y provocó también otros avivamientos en distintos lugares que ayudaron a la organización de las asambleas de Dios a recuperarse de lo que algunos vieron como un declive, ¿no?, denominacional. Pero un avivamiento posterior, a menudo llamado el derrame de Smithton, ocurrió en el pequeño pueblo de Smithton, en Missouri, en la iglesia comunitaria Smithton, y fue significativo porque no estaba relacionado con las asambleas de Dios justamente. El pastor Steve Gray visitó el avivamiento de Brownsville en el 96, y mientras se encontraba en medio de una confusión personal, regresó a la iglesia de 150 miembros y organizó un avivamiento
que en realidad se despertó un avivamiento que atrajo a unos 250.000 visitantes. Estamos hablando de consecuencias de lo que fue el avivamiento de Pensacola. También el avivamiento fue significativo porque el ministerio de Steve Gray y un número significativo de sus seguidores permanecieron activos en Kansas City, donde el 85% de la congregación se mudó en el año 2000, y el ministerio que pastorea World Revival Church enfatiza la actitud y la misión del avivamiento. Y en 2001, y esto creo que fue para muchos el final del avivamiento, por eso nosotros contamos la parte linda, pero también contamos la fea, la parte donde, porque los avivamientos que comenzaron, muchos terminaron y fueron por intervenciones humanas. Vamos a decirlo de esa manera, la intervención humana fue la que ha hecho estragos, o podemos decir, la intervención humana muchas veces es la exterminadora de avivamientos por excelencia. Y en 2001 hubo una mini división que ocurrió entre el liderazgo de la iglesia Revival de Brownsville y el liderazgo de la escuela de ministerio de Revival de Brownsville. Esta división para muchos marcó lo que fue el final del avivamiento y llevó a la creación de The Fire, escuela de ministerio, que era beca para el avivamiento y la evangelización internacional, bajo la dirección del ex líder de la BRSM, del doctor Michael Brown, y bueno, continuó ofreciendo clases durante varios años antes de fusionarse con el ministerio de Tommy Tini. En septiembre de 2018, la Escuela de Ministerios de Bomberos todavía siguió funcionando en Concord, ahí también una localidad. Y bueno, así fue como concluyó de alguna manera este avivamiento, que no siempre estaba bueno hablar solamente de lo bueno que ocurrió, sino también hablar de estas cosas, hablar de estas cuestiones que ocurrieron, que también hicieron que el avivamiento termine, ¿no? El pastor principal, entonces, Kilpatrick, y el líder de adoración dejaron la iglesia en 2003 para abrir sus propios ministerios, y la iglesia continuó celebrando reuniones viernes por la noche como una continuación de este avivamiento. Pero nunca debemos dejar, o nunca tenemos que permitir que la intervención humana pueda cortar con esto. Fíjense que los resultados fueron tremendos de este mover de Dios. Y cuando el mover de Dios está en cada corazón, los resultados son tremendos en lo personal. En lo personal son resultados efectivos, realmente, porque son los resultados que produce la palabra de Dios en la vida de las personas. Porque la palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz. Siempre lo hablamos con el profe Pablo en Leamos la Biblia Juntos, pero la palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios cumple con el propósito con el cual fue enviada. Entonces, ¿cómo vamos a osar de pensar que un avivamiento se puede terminar porque obviamente Dios lo permite, pero Dios no lo quiere? Dios no quiere. Dios quiere que nosotros vivamos una vida encendida. Por eso este programa se llama Antorchas Encendidas, para también nosotros poder impulsarnos a nosotros mismos. Incluso creo que le puse el título porque realmente quiero ser una antorcha encendida para Dios. Quiero ser una persona que arda continuamente con ese fuego por amar más a Dios. Y muchas veces hay aguas que apagan ese fuego. Hay arenas, hay momentos que apagan, que quieren apagar ese fuego. Y esos momentos son cuando hay intervención humana, intervención nuestra en el asunto. Por eso debemos quedarnos con esto, ¿no?
que Dios quiere y es el más interesado en derramar en nosotros ese fuego, ese poder, ese Espíritu Santo, y quiere que nosotros podamos conocerlo cara a cara. Cara a cara. Justo recién me había escrito un amigo con el cual no hablamos, no hemos hablado tanto últimamente, pero recuerdo una vez que este amigo, que fue mi líder, me compartió un tema musical de Marcos Vidal, no me acordaba el apellido, Marcos Vidal, que se llama Cara a Cara. Bueno, justo ahí me contaba que había marcado el versículo, encontró el papel con el versículo que empezó el avivamiento de Pensacola. Y realmente es tremendo cuando podemos nosotros, hablando del tema de Marcos Vidal, cara a cara, cuando podemos encontrarnos cara a cara con Dios. Nuestra vida es transformada. Dice el libro de Génesis, cuando Jacob se encontró en Peniel, en el lugar que le puso Peniel después, cuando Jacob se encontró cara a cara con Dios, dice que le puso a ese lugar Peniel porque decía, me encontré cara a cara con Dios y fue librada mi alma. Qué tremendo. Muchas veces nuestra alma vive atada a cosas terrenales, pero cuando podemos encontrarnos cara a cara con Dios, nuestra alma es liberada para poder adorar al Dios vivo. El alma muchas veces no quiere adorar a Dios. Por eso el salmista decía, alma mía, bendice a Dios. Como que él luchaba con su alma y decía, alma mía, por favor, bendice al Señor. Nuestra alma debe bendecir a Dios, debe estar volcada a Cristo en este tiempo. Tremendo lo que Dios hizo a través de este avivamiento de Pensacola y lo que Dios hace, porque Dios es un Dios de avivamiento, Dios es un Dios que es el más interesado en derramar de su Espíritu, y Dios es el más interesado en que vos seas una antorcha encendida. Hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, con el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que la hayan pasado muy bien con nosotros. Esto es Antorchas Encendidas. Nosotros, nuestro programa lo tenemos el viernes en Mañana Impacto, donde grabamos el programa en vivo. Ustedes, si están escuchando hoy viernes, pueden seguir con el programa en vivo. Ya tenemos unas cositas más para compartir. Y también lo pueden escuchar el día sábado, 19:30 horas el sábado, y el martes a las 20:30 horas. Vuelvo a repetir, viernes en Mañana Impacto, sábado 19:30 horas y martes 20:30 horas, donde hablamos de avivamiento, donde hablamos de lo que Dios hace cuando encuentra una vida, cuando encuentra una persona que ha encendido y que es una antorcha encendida. Así que antorchas encendidas, amigos, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Bendiciones para todos. Chau, chau. Jesus,
Let revival spread to this country, Jesus. Bring your glory and bring your power. Hallelujah.